Yo entro al lugar. Muy buenas tardes, amados hermanos y también oyentes que nos escuchan diariamente los días martes en este horario que el Señor nos ha entregado de estar en esta radio en el 1300 AM, en Radio Conexiones. En este horario que es de 5 a 6, solo los martes de 5 a 6 estamos por Radio Conexiones. También nos puede usted escuchar online en www.radioconexiones.chile.tk. Repito, radioconexioneschile.tk. Ese es el Facebook, la dirección donde usted nos puede escuchar también. Un saludo a todos los hermanos que nos oyen diariamente los días martes, es decir, en este horario, y que nos siguen también a través de Facebook Live. Es una honra, una bendición el poder compartir la poderosa palabra del Señor. Vamos a orar al Señor para presentar este programa. Acérquese ahí a la radio, ore conmigo. Vamos a su presencia. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por esta bendición de poder estar nuevamente en este programa. Señor, usted aquiete nuestro espíritu, aquiete nuestro corazón. Usted ponga sabiduría, gracia del cielo en nuestras palabras, que sean palabras tuyas, que sean, Dios mío, dirigidas por tu Espíritu Santo. Yo también quiero rogarte en esta hora que visites a los que están enfermos. Señor, queremos rogarte por, Señor, Dios mío, especialmente por nuestra diaconisa, nuestra pastora Rosa Esther. Que tú, Señor, vayas adelante en esa recuperación y también, si es tu voluntad, será operada. Señor, glorifícate en tu sierva, como también en nuestro hermano Juanito Paso. Señor amado, que están muy delicados. Señor, también quiero que des una mirada de misericordia, Señor, a las personas que están en la UCI. Señor, a esta varona que está en la UCI, Señor Elba. Dios mío, usted la conoce, usted sabe cuál es el momento que ella va a partir, o tú harás un milagro en su vida. Eso es tu voluntad. Pero te rogamos que hagas misericordia con ella, que fortalezcas la familia. Señor, les des paz, les des consuelo. Señor, usted levanta al caído, fortalezca al débil, corta las cadenas del que está atado. Señor, toca la vida del descarriado, del detenido, para que vuelva a tus caminos y aquel que no te conoce pueda tener una revelación tuya en su espíritu, para que sea salvo, Dios mío, al acudir a ti. Padre mío, presentamos este programa, para que usted sea muy glorificado en este programa, para que usted, Señor, estas palabras, estos minutos que estamos en radio, esta palabra que vamos a compartir, sea de grande provecho e edificación a todo tu pueblo, especialmente a aquellos que no te conocen. Padre mío, dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que Dios les guarde. Usted puede llamar si desea oración o algún saludo o alguna consulta. Sé que el tiempo es muy breve. Al 723-3757. 723-3757. 723-3948. Uno medita muchas veces, y yo no estoy aquí para juzgar, pero muchas veces nosotros tenemos muchas muletillas, amuletos, cosas artificiales, pensando que eso atrae la voluntad, la presencia, el fuego, la unción del Espíritu Santo. Y eso es falso, porque el Espíritu Santo es una persona que no necesita un ambiente, sino un corazón dispuesto, arrepentido, sincero delante de Él. Por lo tanto, muchas veces usted se ha preguntado por qué nosotros no colocamos cortinas para orar, por ejemplo. Porque creemos que es algo innecesario, porque Dios se mueve con música o sin música. Dios no necesita una atmósfera, una música especial. El Espíritu Santo es como que estuviera ahí escuchando al Espíritu Santo diciendo: coloca mesa para que puedas orar y así yo te inspire la oración. Eso es parafernalia, eso es faranduleo y eso es espectáculo. El Espíritu de Dios es lo más humilde, es lo más sencillo, fluye en una micro, fluye en una radio, en un canal de televisión, fluye en la cocina, en el trabajo, aún estando solos,
sin música, sin una alabanza, está el Espíritu Santo. Algunos colocan, y yo no quiero que lo tomes como juicio, solamente una, podríamos decir, una reflexión para que veas tú, que me escuchas, lo artificiosos que somos muchas veces, lo que creemos ayudar a Dios, y colocan música de Jimmy Swaggart para orar, y yo encuentro a veces ni entienden la letra de esa música en inglés, sin embargo la colocan. Y es linda la alabanza hebrea, es preciosa, y hay alabanzas de Jimmy Swaggart que son hermosas, pero creo que colocar música para orar, para inspirarse, creo que es innecesario, porque eso es artificial y eso es manipulación emocional, y nosotros no estamos para eso. No estoy hablando de los coros de las alabanzas que uno está en la iglesia cuando hay que alabar a Dios, alabamos a Dios y cantamos coritos, cantamos himnos, pero eso es en el culto. Y cuando oramos de rodillas o de pie, ¿cierto? Pero no se necesita una música tal o cual para que la oración sea mejor o más escuchada. Un corazón arrepentido, un espíritu quebrantado, Dios no lo rechaza. Creo que esas cosas se comparan a cuando Dios habla de los holocaustos. Estoy cansado de holocaustos, de lunas de reposo, de días de reposo, de lunas nuevas, de tanta cosa artificial, y no entender el espíritu de lo que Dios quiere decirnos o donde Él realmente desea moverse. Quiero compartir en esta hora una palabra que muchas veces hemos oído, pero es bueno analizar, ¿cierto?, lo que el Espíritu de Dios desea decirnos, desea decirnos. Y quiero que compartamos el libro de Jeremías, en el capítulo 6, en el versículo 16, muy conocido, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Esta es palabra de Dios para nuestra vida, esta es palabra del Espíritu para nuestros corazones. Jeremías, el profeta que escribe Lamentaciones, que le tocó vivir un periodo tan difícil, tan doloroso como el periodo de la cautividad babilónica del pueblo de Israel, en manos del rey Nabucodonosor, 70 años cautivos, 70 años que habían sido profetizados, y se cumplieron los 70 años porque lo que Dios dice se cumple, ya sea para juicio, ya sea para bendición. Y es importante hacer notar que esta palabra que Dios le da a Jeremías, que escribe Lamentaciones, como decíamos, viene todo un juicio de Dios sobre Jerusalén y Judá. Bueno, recuerde que el reino se rompe a manos del rey Salomón. Cuando muere el rey Salomón, su nombre significa hijo de paz, Shalomón. De ahí viene la raíz de la palabra Shalem, Shalom, Jerusalén, que es ciudad de paz. Todos esos términos, Shalim, Shalom, viene del término hebreo paz. Y Salomón, o hijo de paz, hijo de David, cuando David está muriendo, le advierte que no se desvíe, que no apostate, que no se vaya a la idolatría. Sin embargo, él en sus últimos años, en su vejez, lamentablemente cayó en apostasía, llegó a tener 1000 mujeres, concubinas y reinas, a hacerle altares a sus mujeres al lado del templo de Jerusalén. Y el reino se rompe, ¿cierto? Las 12 tribus que habían estado unidas desde Saúl, ¿cierto?, en adelante, y desde la formación de Israel allá en el tiempo de Moisés. Pero como reino durante Saúl, 50 años reinó Saúl, 50 años también reinó David. Estos años de reinado preciosos, en donde Jerusalén, Israel tuvo gloria, tuvo estabilidad económica, emocional, política y social, donde se hicieron muchas mejoras de los caminos, hubo todo un avance en lo que es la política, en lo que es el reino de Israel. Se rompe cuando muere Salomón y quedan 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Al sur queda Judá y Benjamín,
y al norte queda las 10 tribus restantes, Zabulón, Neftalí, Rubén, Gad, Aser, Leví, etcétera, etcétera. Y establece cada uno su capital religiosa, espiritual. Bueno, Israel como reino, las 10 establecen Jerusalén como el centro neurálgico, emocional y espiritual de su adoración. Y Benjamín y Judá establecen otros lugares, ¿cierto? Como Gerizim, como también otros montes que ellos consideran como montes santos para adorar a Dios. Bueno, después viene Jesucristo muchos años después y le dice a una mujer de Samaria, ¿cierto? Le dice, no es aquí ni allá donde vamos a adorar, donde Dios desea, ni en este monte ni en el otro, sino que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Ya? Ojo, no cantantes, sino adoradores. Se puede ser cantante sin ser adorador. Cierro el paréntesis. Pero Dios busca adoradores. Entonces viene todo un juicio. Si usted analiza todo esto, es un juicio que Dios hace a Israel, o sea, a Jerusalén y a Judá, tomando los dos reinos que estaban divididos. En uno estaba Roboam y en el otro estaba Jeroboam. Y ambos establecen sus leyes, sus pactos, sus sacerdotes. Se levantan reyes impíos en ambos lados. Por decir algunos, Acab en un lado, un rey bastante impío, bastante malo. En otros se levantan otros reyes. Bueno, ahí está también Josafat, por nombrar Manasés, que fue bastante malo. Cierto Josías, que fue un rey por lo menos que se volvió al corazón de Dios. Y ahí tenemos estas peleas internas entre hermanos, cierto, esta brega, esta contienda entre Israel y Judá. Y cuando Dios castiga a uno, castiga al otro también, porque ambos se desviaron y cayeron en apostasía. Y Dios le levanta profetas, le levanta jueces, le levanta hombres de Dios, verdaderos profetas de Dios, sí, hombres de Dios de la palabra, humildes, genuinos, muy distantes de lo que hoy día, entre comillas, se llaman a sí mismos, porque no hay profetas. El don de profecía existe, pero la ley y los profetas son hasta Juan, dice Mateo. Por lo tanto, hoy es difícil encontrar a alguien que profetice en el Espíritu, que tenga buen testimonio y que sea humilde y que se sujete a los pastores. Hoy día los que se dicen profetizar, muchas veces ni el pastor puede corregirlos, ni el obispo de la iglesia, porque ellos son intocables, y eso es pura cosa de ellos, porque ninguno de nosotros somos intocables. Si Dios corrigió a un apóstol y lo llamó aparte de mí, Satanás, ¿cuánto más nos puede corregir Dios a nosotros, a cada uno de nosotros? Bueno, pero esa es la parafernalia que hoy día se ve, lamentablemente, se escucha, y lamentablemente muchos están siguiendo estos movimientos, estas sectas y estas cosas que hoy día estamos siendo lamentablemente espectadores de tanta cosa extraña que se está moviendo. Dios bendiga a todos los hermanos que nos escuchan. Dios bendiga también, un saludo especial a nuestro hermano Juan Acuña y a todos los hermanitos que están reuniendo en Lampa. El Señor les bendiga, les guarde. Junto a nuestro hermano también, un saludo a nuestro hermano Patricio, a nuestro hermano Waldo, a nuestro hermano Rodrigo, a nuestra hermana Gloria, a nuestra hermana Juanita Opaso, que siempre nos escucha, ya, nuestro hermano Leo, ya, y todos los hermanos que oyen este programa. Y estamos hablando de este juicio que Dios le lanza a Jerusalén y a Judá. Y en parte de las cosas que le dice antes de llegar al versículo 16, que es interesantísimo poder analizarlo, les habla de cómo ellos cayeron en apostasía, cómo ellos fueron cayendo en idolatría, cómo ellos fueron cayendo en apartarse del Señor. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa y no la aman. Esto lo está diciendo Dios. Esto lo dice Dios directamente, no es algo de los hombres, sino es el sentir del Espíritu de Dios. Y el profeta de Dios dice, por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová,
Claro que ahí está hablando el Espíritu Santo a través de él. Es el Espíritu Santo el que está cansado, está lleno de la ira de Dios. Estoy cansado de contenerme, la derramaré sobre los niños en la calle. Mire qué terrible. Y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque serán presos el marido como la mujer, tanto el viejo como el anciano. Y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres. Porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque desde el más chico hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Esto es fuerte, ¿eh? Y esto se cumplió, este juicio se cumplió. Dios lo llama a mejorar sus caminos, ya, a mejorar sus caminos. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí la palabra y di: oíd palabra de Jehová todo Judá y los que entréis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. Entonces Judá y Benjamín, que eran los que tenían, por decirlo así, más claridad, entre comillas, Dios le está lanzando un juicio. No fiéis en palabras de mentira. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, y si con verdad hicieres justicia entre el hombre y el prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para vuestro mal, os haré morar en este lugar, en tierra que di a vuestros padres para siempre. Entonces, estos capítulos que estamos leyendo, Dios les da una advertencia, ya, y les dice algo muy decidor. Mire, yo le voy a leer esto. Dice así: porque desde el más chico hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañados, son engañadores. Oiga, del profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y cura la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Interesante eso, ¿eh? ¿Cuántos hoy le dan dominales, mejorales, le dan calmantes a las conciencias pecadoras, a las conciencias atadas, a las conciencias de los que están esclavizados? Y hablo de gente de iglesia. Y no le dicen, no le hablan el consejo de Dios en el espíritu, no cortándole la cabeza, sino el consejo de Dios en el espíritu. Y cura la herida de mi pueblo con liviandad. La liviandad es la carnalidad, es la mundanalidad. La liviandad es, podríamos decir, es como ¿cómo se podría decir? Para que se entienda, la liviandad es ser una persona vana, sí, es ser vano, es ser superficial. Eso es lo que yo quería, esa es la palabra que me faltaba. Es superficial, poco serio, superficial, poco serio. Y esto no se trata de ser amargado, como alguien dijo por ahí, ¿ya? Yo prefiero ser un poco más serio en las cosas de Dios que andarme riendo y carcajada y póngame un aplauso y un saludo. Y no, creo que los micrófonos de esta radio no son para chistes ni para bromas, sino que son para predicar la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es seria. Los hijos de Dios somos contentos, gozosos, nos alegramos, ¿sí? Hay gozo en nuestras vidas, somos un pueblo vivo, somos un pueblo que Dios ha hecho una obra y nos ha sanado, pero el que seamos alegres no nos hace livianos, ¿ya? Entonces los livianos son superficiales. Entonces dice aquí claramente: cura la herida de mi pueblo con liviandad, con superficialidad, es decir, promesas, promesas, promesas. Y yo estoy cansado, hermano, y esto es reiterativo. Y mire, yo le digo, usted puede llamar a la radio ahora si desea que oremos por usted y anotaremos su pedido de oración. Y le digo, no tiene para qué hacer una ofrenda, así que no vaya a ninguna cuenta Ruth, ni haga ninguna cosa de esas, porque para mí eso es una ofensa, para mí. Yo hablo de mi persona y no soy súper espiritual, ni santulón, ni me creo el último porque tengo fallas, tengo errores y pecados,
porque soy un cristiano, pero no practico el pecado, pero sí en mi ADN, en mi sustancia, en mi genética existe el pecado, la desobediencia como en todos nosotros. Pero no haga eso porque eso ofende a un ministro, por lo menos a mí, porque es como cobrar por el consejo o la oración. No, esto es gratuito porque el Señor no cobró tampoco, ni nunca pidió una ofrenda. Y no estoy en contra de las ofrendas, pero hay lugares para hacer ofrendas y creo que son las iglesias donde las personas lo hacen con voluntad, con el corazón. Así que escuche la palabra tranquilamente, ¿ya? Y usted puede pedir oración. Si quiere me escribe a mi WhatsApp. Mi teléfono es más 56 el WhatsApp, más 569-920-63-225. Más 569-920-53, perdón, más 569-920-63-225. Dios bendiga a los que nos escuchan en Perú y en Argentina. Vaya un saludo para las personas que están escuchando en Perú y en Argentina, porque me han escrito de Argentina, me escriben para pedir algunos tipos de consejos por la palabra. Curan la herida de mi pueblo con liviandad. Otros creen que curar la herida de un pueblo es pegando machetazos y mandando todo al infierno. Otros creen que es, avergonzando a las personas, pero la Biblia nos ofrece otros consejos. Y dice, ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Y ahora les dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos. También hay una traducción que dice, paraos en el cruce de los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Eso es lo que hemos leído. Mas ellos dijeron, no andaremos. Y aquí queremos entrar en lo que el Espíritu de Dios colocaba en mi corazón. Porque muchas veces nosotros leemos, pero no meditamos. Ni siquiera en lo que leemos ahí mismo. ¿Ya? Y no voy a criticar, no voy a denostar a los que sin saber tal vez han usado el lema de la senda antigua, ¿ya? De la senda antigua. Hay ministerios que se llaman así, que son de sana doctrina, son de bendición, pero muchas veces para que vea usted cómo nosotros, sin querer, sin saber, por decir así, sin haber profundizado, a veces erramos. Bueno, por lo que dice la Escritura, erramos porque no conocemos las Escrituras. Quiero que usted vaya lentamente y lea conmigo lento y meditando en cada palabra que está ahí. Leo de nuevo. Así dijo Jehová, paraos en los caminos. Ojo, caminos. Caminos es plural. Mirad y preguntad por las sendas antiguas. Plural. Plural. Y aquí viene algo interesante. ¿Cuál sea el buen camino? Singular. Y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Para vuestra alma. Entonces ahí tenemos una conjugación de verbos. Uno que están en singular y otro que está en plural. Y muchas veces hemos hablado de que la senda antigua es esto, la senda antigua es esto otro. Pero yo le voy a leer unos pasajes y por favor, voy a leer Biblia para que usted no se moleste y para que vea muchas veces cómo a veces muy rápidamente, sin nosotros entender bien, profundizar bien, podemos caer en confundir algunos términos. Y, por ejemplo, cuando la Escritura dice en el libro de Corintios, voy a poner un ejemplo. En el libro de Corintios, ya, voy a abrir un paréntesis.
En el libro de Corintios, Pablo hace todo una defensa, o más bien dicho, un orden doctrinal sobre el uso y el mal uso de los dones espirituales. Digo uso y mal uso o abuso. Añado abuso de los dones espirituales, ¿ya? Y yo creo en los dones espirituales que están vigentes hoy. No que murieron con la era patrística o apostólica, o después la patrística, que fueron los 200 primeros años de la iglesia post-apostólica, sino que creo que los dones sí están vigentes hoy. Pero hay un mal uso y abuso en vez de un uso correcto de los dones, porque no se tiene el fruto, el amor, la paz, la benignidad, la paciencia, la templanza, la mansedumbre, para ejecutar los dones. Y hay exageraciones. Entonces, para que usted vea cómo se mezclan los términos, ¿ya? Para que usted vea cómo se mezclan los términos. Vaya conmigo a 1 Corintios 12, capítulo 12, versículo 6. Versículo 6. Ahí estamos. Versículo 6. ¿Ya? Le voy a dar tiempo para que lo busque. Ya. Entonces dice así. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. ¿Ya? Operaciones. Bajo esa palabra, operaciones, muchos operan en las iglesias. Hacen una burda imitación, una cosa parafernaria, de pedir diario, escalpelo, y aunque usted diga que no es cierto, hay hermanas ambulancias, lo cuecen con hilo, con agujas, y dicen, lo operó el Señor. Y muchos toman este pasaje cuando dice, hay diversidad de operaciones. Yo quiero leer el griego original de la palabra operaciones. Usted mira, no me interesa el griego, no me interesa yo, pero es que, hermano, esta Biblia que usted tiene, la misma que usted usa, que cree en estas cosas, fue escrita en griego, koiné, griego común. Otros fueron escritos en griego jónico, que es más judicial. Pero esto fue escrito en griego koiné. Y llegó a nuestras manos del griego, del latín, el español, Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina, antes Erasmo Rotterdam y otros más. Pero bueno, llegaron a nuestras manos la Biblia del Oso, la Biblia de Jerusalén, traducciones en español. Y tradujeron la palabra energemata. Energemata de energía, energemata de energes, deviene energía de energes. Esta palabra operaciones en el griego, energemata, significa activo, enérgico. Significa que los dones espirituales son operaciones directas del poder de Dios y producen determinados resultados. Pero ahí no está hablando de operaciones biológicas, de operaciones, ¿cómo podríamos decir?, médicas, sino que está hablando de activaciones, funciones, ¿cierto?, en donde el poder de Dios activamente realiza funciones. Pero algunos toman esto y andan operando, para que usted vea. La palabra es como cuando uno va a una empresa, usted va a una empresa y le dicen, mire, tiene que ir al departamento de operaciones. En las empresas hay departamentos de administración, de planificaciones. Bueno, los que han estado en trabajo conocen esto. Hay una gerencia, hay diferentes tipos de cuerpos, de departamentos, y hay un departamento de operaciones. Pero usted cuando entra no encuentra médicos, encuentra personas con corbata, porque es un departamento de operaciones, de funciones de la empresa, donde hay actividades, donde hay planificaciones. Entonces, energemata no es operar con cuchillo, sino se refiere a actividades del Espíritu Santo, funciones sanadoras del Señor.
Y eso es para que usted vea cómo muchas veces, por no conocer o por no estudiar profundamente la escritura, las palabras o el concepto, el texto, erramos. ¿Qué quiso decir entonces Dios con esto? Tenemos, vuelvo a decirle, que los caminos es plural. Tenemos que sendas antiguas, plural. Pero tenemos un buen camino que es singular. Pregunta. ¿Qué Dios quiere que nosotros busquemos? ¿Los caminos? ¿Las sendas antiguas? ¿O el buen camino? Pregunta. Mientras usted retiene esa preguntita ahí, yo quiero que usted vaya conmigo. Mire, le voy a leer y no se vaya a caer de espaldas. ¿Ya? Todas las veces que la Escritura habla de senda, salvo una sola, que la vamos a leer, que es el Salmo 16:11. Vamos al Salmo 16:11. Salmo 16:11 dice así: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmo 16:11. Me mostrarás la senda, una, singular, la senda, no las sendas, sino la senda, uno. Es la única vez que habla de, en el sentido positivo, la senda de la vida, que es el camino de la vida, que es la senda de Dios. Pero mire, Job 22:15. Vamos a Job 22:15. Job 22:15. Algunos se van a molestar por esto, van a rasgar vestiduras, pero estamos para poder aprender. Job 22:15. Dice así, pregunta a Dios a través de este hombre que acusa a Job. Bueno, dice así: ¿quieres tú seguir la senda antigua que pasaron los hombres perversos, las cuales fueron cortados antes del tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Leo de nuevo, Job 22:15. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos? Referencias sobre la senda. Luego dice, preparar el camino, enderezar sus sendas, dice Lucas 3:4. Hebreos 12:13. Haced senda derecha para vuestros pies. La mayoría que habla de las sendas se refiere a cosas negativas, a sendas torcidas, ¿cierto? Y son sendas, caminos. Cuando está hablando ahí, el original habla de cruzaos, paraos en el cruce de los caminos, mirad o preguntar por las sendas transitadas, ¿ya? Por las sendas que ya fueron transitadas. ¿Cuál sea el buen camino? Pero ahí no está diciendo que andes por las sendas antiguas, sino que preguntes dónde está el buen camino, y dice, y andad por él. ¿Y por qué? Porque a Cristo jamás se le llamó sendas antiguas, ni al Evangelio se le llama sendas antiguas, sino que a Cristo se le llamó el camino. De hecho, él mismo dijo, yo soy, San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo las sendas antiguas, sino el camino. Por lo tanto, lo que está hablando ahí, ¿cierto?, es que párate en el cruce de los caminos después de haberle lanzado todo este juicio, que viene destrucción, que Dios va a destruir, que los profetas perdieron el rumbo, que profetizan mentira, que curan la herida de mi pueblo con liviandad, que han entrado en apostasía. Le dice Israel, Judá, Jerusalén, y nos dice a nosotros, párate en el cruce de los caminos, te desviaste, te perdiste el rumbo, ¿dónde estabas? ¿Cómo llegaste ahí? Ve los caminos que fueron transitados, caminos que algunos, como dice Proverbios, veamos Proverbios dice así, hay caminos que al hombre le parecen derechos, mas su fin es perdición y muerte. Entonces ahí tenemos otro término interesante, en donde Dios nos habla de tener cuidado con los caminos que a nosotros nos parecen bien, pero el fin es perdición y muerte. Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo ahí? ¿Que busquemos las sendas antiguas? No dice eso.
Dice, mirad y preguntad por las sendas antiguas. Pero dice, cuál sea el buen camino y andad por él. O sea, hay un camino, no hay sendas, hay un camino y el camino es Cristo Jesús, como vuelvo a decirle. Ahora, la Biblia también nos dice, ya, y vamos a leer esa referencia. ¿Ve cómo estamos aprendiendo también aquí? La Biblia nos dice, voy a buscar esa referencia, donde el Señor nos habla de que a través de Él, de su carne, dice la Escritura en Hebreos, a través de su carne, Él abrió un camino nuevo y vivo. Camino nuevo y vivo. ¿Ya? Usted lo puede buscar en el libro de Hebreos. ¿Ya? A ver si encuentro la referencia para que usted la pueda leer también y poder compartir o comparar esto que Dios nos está enseñando en este momento. A ver. Sí, aquí está. Libro de Hebreos. 10:20. Hebreos 10:20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, esto es a través de su carne. Es decir, Él abrió un camino nuevo y vivo. Ese es el buen camino. ¿Cuál es el buen camino? Cristo Jesús. No es una forma de vestir, no es una forma de aplaudir, no es una forma de predicar, no es una manera de moverse, no es una forma externa, sino es la senda del Señor. El buen camino es Cristo Jesús, es su palabra y es la obediencia a su palabra. Y dice que si encontramos el buen camino, que es Cristo Jesús, a través de su sacrificio, de su obra, de su mandamiento, de la obra expiatoria de nuestro Señor, hallaremos descanso para nuestra alma. Mas ellos dijeron, no andaremos. Por lo tanto, para que usted vea cómo muchas veces nosotros mismos, leyendo la misma Escritura, no somos capaces de ver lo que Él nos está diciendo a través de su eterna y poderosa palabra. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Por lo tanto, Dios no nos habla de buscar las sendas antiguas. Y sí que hay una manera de vestir en el pueblo de Dios, sí que hay una forma de cantar, que a Dios no le agradan las basuras creadas por hombres impíos, músicas diabólicas, satánicas, de que hay una cultura cristiana, hay una cultura espiritual, y lo llamo así yo cultura. Tenemos un lenguaje, tenemos una manera, una forma de concebir, tenemos valores, tenemos una constitución que en la Biblia, nuestra Biblia es la constitución espiritual nuestra, porque somos parte del reino de Dios. El reino de Dios está establecido en nuestro corazón y por lo tanto tenemos una constitución de este reino que es la palabra de Dios. Y así como tenemos un camino que es Cristo Jesús, y que Él dijo que por donde Él anduviese, nosotros anduviésemos también, hay un camino, dice, que es Él, y hay una puerta estrecha que es Él, y hay un camino que es angosto, que es bueno, y es angosto, y es Cristo mismo. Por lo tanto, no hablemos de sendas antiguas, y senda antigua porque no aparece senda antigua, sino sendas antiguas, y se refiere a los caminos ya transitados. Es decir, llegó al cruce del camino y se perdió. Entonces dice, busca las sendas antiguas, los caminos que ya eran transitados. Recuerde que en esa parte en Israel no habían carreteras, no habían bajo nivel, no había metro, sino que habían caminos hechos con piedras, o tal vez ni siquiera señalados así, sino que eran caminos que se hacían con el paso de las personas o de los camellos o de los asnos. Se iban haciendo esos caminos que todavía en los cerros hay, naturales, por el paso de las personas. Y dice, busca esos caminos transitados, y ahí, cuando estés ahí, cuando veas eso, no sigas esos caminos, sino que busca el buen camino. ¿Cuál es el buen camino? Cristo Jesús. Entonces, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es bendición y muerte. Entonces muchas veces se enfatiza que la senda antigua, y ahí no está hablando de senda antigua, está hablando de sendas antiguas. Y no está hablando de seguir las sendas antiguas, sino que mirad y preguntad por esas sendas, pero cuál sea el buen camino. Es decir,
lo que nos conviene a nosotros es el buen camino. Y el buen camino es Cristo Jesús, es su palabra y es el que nos guía por este camino que estamos transitando, que es estrecho, que la puerta es angosta, pero que al final hay vida, vida eterna. Por eso que Tomás le preguntó, no sabemos a dónde vas, ni sabemos tampoco cuál es el camino. Y Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Esta es palabra de Dios para nosotros y qué lindo es cómo estamos aprendiendo. Ahora más ellos dijeron no andaremos. Y como no andaremos, les cayó el juicio fuerte y todo lo que Dios profetizó les vino ese juicio terrible, tremendo. Dios siempre tomando a otros pueblos, permitiendo que otros pueblos invadiesen y a este Jerusalén y a Judá, y de esa manera, ¿cierto?, les vino el juicio sobre su vida. Si Dios nos llama a mejorar nuestros caminos, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí y di, oí palabra de Jehová a todo Judá. Dios de Israel dice, mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Ahí habla de plural, habla de la congregación, habla de en general. Ustedes mejoren su camino, mejoren la forma en que están caminando, mejoren la manera de vivir, su conducta. Pero aquí, cuando Dios nos habla, nos está hablando diciendo que tienen que volver, tienen que buscar, porque se perdieron, se extraviaron. Y lo que está diciendo Él en este contexto, ¿cierto? Vuelvan, vean que el camino bueno es Jehová y son sus mandatos y es obediencia a sus preceptos. En la gracia hoy es el que lo dijo, San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, para que vea que la senda antigua, las sendas antiguas no tienen que ver con esto que está hablando él, sino que no nos dice que busquemos las sendas antiguas, sino que lo que debemos hacer es buscar el buen camino. Leo de nuevo. Así ha dicho Jehová, paraos en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. No son varios caminos, no son varias sendas, es un buen camino. Pero muchas veces se habla de que la senda antigua tiene que ver con un tipo de música que escuchamos, entre más rancheras algunos mejor, y no se me ofenda, pero esa música tampoco pertenece a este país, es de México, no sé por qué, mezclamos cosas, como también música que viene de Estados Unidos, y no entiendo, por eso digo que muchas veces nos pisamos la cola y ponemos música de Jimmy Swaggart, que a veces ni siquiera sabemos qué significa, no tenemos el inglés o no sabemos qué significa lo que él canta, sin embargo lo ponemos de fondo y después decimos vamos a predicar una palabra de sana doctrina. O sea, hacemos un charquicán, mezclamos papa, manzana y cosas raras, para que usted vea cómo nosotros mismos, sin saber, sin tener un conocimiento pleno, muchas veces más emoción que convicción, caemos en este tipo de cosas. Otros judaizan la iglesia, ¿cierto? Y andan vestidos de kipá, poniendo menorá adentro, tocando chofares y cosas semejantes. Suenan bonitos para algunos, pero el que suene bonito no significa que sea agradable a Dios. Hay muchas cosas, Pablo decía, hay muchas cosas que me es lícita, pero más todo no me edifica, más todo no me es permitido. Sin embargo, a la senda antigua, aunque ya examinamos que no existe esto, sino que habla del buen camino, le mezclamos cantidad de cosas y decimos esto es sana doctrina. Y mezclamos, no sé, pues decimos sana doctrina es música de este tipo, himnos de este tipo, vestimenta de este tipo, las faldas de este tipo de peinado, este tipo de concepto, operación y cosas raras, y decimos sana doctrina, hacemos todo un esquema humano, a nuestra vista, diciendo que eso es lo que es de Dios. Pero lo que es de Dios lo discierne solamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo discierne lo que es de Él y lo que no es de Él. Y Dios le da a los suyos el don,
la capacidad de discernir a través de su palabra también lo que verdaderamente es de Él, lo que no es de Él. Por lo tanto, no mezclemos peras con manzanas, no mezclemos términos que no están en la Escritura, como esto de la senda antigua. Sí existe el buen camino, sí existe la sana doctrina, y si hay una sana doctrina es porque hay una doctrina enferma. Ahora no podemos decir que la sana doctrina tiene que ver con un rótulo, o con un tipo de predicador, o con un tipo de música. Y no estoy hablando de liviandad, porque aquí hay liviandad, y también denuncio a los falsos profetas y a los falsos apóstoles que hacen mercadería y que se ríen y hacen chistes, y sus prédicas son más chistes que predicaciones, que ponen a lo mejor un Ferrari para hablar de que somos campeón y toda esa parafernaria barata, Viña Marina, ¿cierto? Parece un festival de viña. Pero también debemos examinar lo que hay dentro de nuestros círculos pentecostales, porque el pueblo hierra porque le falta conocimiento y están entrando reiki, sanación con las manos, está entrando operaciones, cosas que Dios abomina, que Dios no necesita porque nosotros andamos por fe y no por vista, y eso es vista. Entonces, seamos honestos, si vamos a hablar, si vamos a apuntar o si vamos a examinar con vehemencia o a denunciar algo, debemos hacernos un examen a nosotros mismos. Y ahora estamos aprendiendo que no existen sendas antiguas, sino sendas antiguas, y que Dios no nos está mandando ahí a andar por eso, sino que a mirar esos caminos transitados y ver cuál realmente es el buen camino, y el buen camino es nuestro Dios, su palabra y la obediencia a ella. Mas ellos dijeron, no andaremos. Y muchas veces el pueblo de Dios no quiere oír la voz de Dios. Aunque griten, habla papá, en algunas iglesias habla Jehová, pero cuando Dios va a hablar no les agrada, porque les desarma el naipe, porque les desarma su torre, hecha humanamente. Y la Biblia dice, en vano edifican los hombres y Jehová no edificare la casa. Y el fundamento es Cristo Jesús, la roca, y dice que el otro fundamento, el fundamento es la roca, es Cristo, y los que edificaron primero fueron los apóstoles, ¿cierto? Y dejaron esta escritura para que nosotros sobreedifiquemos. Eso dice la Biblia. No necesitamos apóstoles, no necesitamos el ministerio quíntuple. Incluso muchas veces se abusa, por eso hablamos del abuso, ya por esto de no entender realmente cuál es el buen camino, qué es realmente la sana doctrina. Y muchas veces se hace un abuso de la sanidad, ¿cierto? Y vamos dando puros testimonios de sanidad, 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 sanidad. ¿Y dónde queda la palabra? ¿Dónde queda el arrepentimiento? ¿Dónde queda la vida transformada? ¿Dónde quedan los frutos del Espíritu? O el fruto del Espíritu, más bien dicho. ¿Dónde queda la transformación de la vida de la persona en el corazón? Otros pidiendo platas, dinero, ofrendas, campañas de dinero. Otros haciendo brujería, haciendo sal, ungiendo sal, el vasito. Y tristemente pasa eso y la gente sigue llamando. Y aunque usted me diga, pero pastor, yo tengo testimonios. Bueno, el diablo también tiene testimonios. Satanás también sana. Si usted analiza y usted va y estudia los movimientos en demonología de la macumba, del orishá, el señor remenda los demonios, del umbanda y de todos esos términos de brujería avanzada, no hablo de estupideces de radios como el tarot, como esto de Omarcito y estas brujas pequeñas. Estoy hablando de cosas fuertes del mundo de la maldad, ¿cierto? Existen sanidades, ¿sí? Satanás también hace sanidades. Recuerde esto, una reflexión. Cuando Dios saca a Israel de la esclavitud y le dice a Moisés que vaya a Faraón, él tira la vara y se convierte en serpiente. Y dice que los hechiceros hicieron lo mismo. Y se convirtió en una serpiente. La diferencia es que la serpiente, cierto, que de la cual la vara se convierte en serpiente, Moisés mata a las otras, vence a las otras. Pero las otras también eran serpientes, las vieron, se convirtieron. Y muchos milagros hicieron los hechiceros y brujos. Y hacían cosas. Entonces significa que Satanás, se lo reprenda, también puede hacer sanaciones, curaciones, como el Reiki. Entonces no nos confundamos. Los milagros no son para, podríamos decir, los milagros no afianzan la fe, ¿ya? La fe la afianza su palabra y la vida transformada en Cristo Jesús. Una experiencia no es doctrina, cuidado con eso. Una experiencia no es doctrina. La doctrina está aquí
en la palabra del Señor. 66 libros, el canon. Esto es lo que guía nuestras vidas, la constitución y la brújula. Pero una experiencia no es doctrina, puede ser de Dios, pero no hagamos doctrina de experiencia, ni tampoco digamos que todo lo que es sanidad es de Dios, porque hay sanidades que son satánicas y diabólicas, y duran lo que duran nomás, pero la persona queda atada a un demonio y el diablo después cobra y se la lleva al infierno. Si no, examine brujería de gente que ha sido sanada. Los católicos también, los paganos, la ramera también dice que hay sanidades, y es posible. Pero ¿qué está obrando las sanidades allí? No es Dios. Entonces, como decía nuestro hermano Gigi, y tenía toda la razón nuestro hermano Gigi, decía, si la sanidad, si detrás de la sanidad no está Cristo, no está el arrepentimiento, no está la obediencia a su palabra, esa sanidad no es de Dios. Por eso él siempre, cuando habían sanidad y eran espectaculares, muchas veces, entre comillas, eran milagros tremendos, él siempre decía, ¿quién fue? ¿Quién fue? Cristo fue. Pero él predicaba el mensaje, el evangelio, el arrepentimiento. Las vidas se arrepentían, eran quebrantadas por el poder de Dios, por el Espíritu Santo, con convicción de pecado, y ahí venían los milagros. Pero estar una hora hablando de puros milagros, 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 sin, aquí está, pues, cura la herida con liviandad. Cura la herida de mi pueblo con liviandad. Con milagros, con liviandad. No le hablan la palabra, no le enseñan, no le dicen que tienen que arrepentirse. Si no, llame. Usted necesita algo, llame. Se parece mucho a los programas de Omarcito, de los 11 poderes, pare de sufrir, ¿cierto? Y toda esa basura del infierno, porque eso hay que decirlo. Basura del infierno que engaña a la gente y que un día Dios va a pedir cuenta a estos hombres impíos. Y también, lamentablemente, mucha gente que mezcla cosas raras va a pedir cuenta. Recuerde que en aquel día Él dirá, algunos dirán, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros, en tu nombre profetizamos, y Él dirá, no os conozco. Esa expresión en griego es más fuerte de lo que usted imagina. Significa, yo nunca tuve relación contigo. La expresión es más fuerte, es un, apártelos, sáquelos de mi vista, me producen ganas de vomitar, apártelos, sáquelos, por favor, quítenlos. La expresión en griego es más fuerte de lo que nosotros imaginamos. Y eso eran gente con ministerios, con dones. Tenían dones. El que una persona tenga dones no significa que sea salvo. Cuidado con eso. Una persona que manifiesta dones no significa que tenga la salvación ganada o la salvación segura. No, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y recuerde que no vamos a ser medidos por los dones, y Dios bendiga los dones del Espíritu, y que se manifiesten las sanidades, y que se manifiesten los dones del Espíritu Santo. Pablo dice, no impidáis hablar en lengua, y vamos alabando a Dios, y que hayan danza, y que haya movimiento del Espíritu, pero que hayan vidas transformadas, que hayan vidas cambiadas, ¿cierto? Y no solamente sean puras falsedades, cosas de afuera, o permitir en la iglesia estas pseudo operaciones que más bien parecen hechicerías y brujerías que la palabra de Dios. Yo voy a ser enfático por la palabra del Señor y lo voy a decir aquí, y como se dice en chileno, en la quiebra elegí, no orgullo, no arrogancia, he ayunado, he orado, y no un día solamente he ayunado, para pedirle a Dios claridad, no solo ahora, sino hace muchos años, y puedo decir por la Escritura, hágase todo decentemente, dice la Escritura, hágase todo decentemente y con orden, el orden del Espíritu. ¿Pero por qué añade decentemente? Porque hay manifestaciones que son indecentes y que no son del Espíritu Santo, que son mezclas de brujería, de costumbres folclóricas, de cosas de chamanes, de cosas que no pertenecen a lo que Dios realmente desea hacer. Si andamos por fe, pondré la mano sobre los enfermos y serán sanos. Y no estoy hablando que usted no ponga la mano en la cabeza o tal vez en el pie de un hombre, de un varón, pero tengamos plena confianza que lo que Dios nos está hablando, que no está hablando de sendas antiguas, ni de caminos antiguos, sino está hablando de el buen camino. Y el buen camino es Cristo Jesús y su eterna y poderosa palabra. Padre, en el nombre de Jesús, oro y clamo. Yo sé que esta palabra ha sacado ronchas a muchos, Señor amado, porque no nos gusta que nos toquen las cosas nuestras. Pero si es para bendición, Señor, yo sé que tú lo haces para edificar al cuerpo, para sacarnos de la ignorancia, no por este pastor, sino por tu palabra. Oh Espíritu Santo, gracias. Hoy gracias, Señor, porque siento tu respaldo en esta hora. Oh, mi alma te alaba, y tú sabes que hablo verdad, mi alma te bendice. Oh, reaquete, esta sacande, gracias, porque sé que tu palabra está trayendo libertad, está trayendo liberación, Señor amado, de demonios, de hechicería, de brujería, de macumba. Y está trayendo conocimiento, iluminación
a tu pueblo que está errado, Dios mío, que está equivocado, que está turbado y confundido. Padre mío, el buen camino eres tú. Señor, yo voy a seguir el buen camino, porque el buen camino, Señor, tendrá descanso para mi alma. Bendice a tu pueblo, levanta al caído, fortalece al débil, corta toda cadena. Señor, en el nombre de Jesús, los enfermos son sanos. Gracias, Dios mío. Amén y amén. Shalom, Baruch atah Adonai, Dios le bendiga, Dios le guarde. Son nuestros deseos y hoy día nos vemos. A las 20 horas tenemos culto. Si no tienes iglesia, solamente si no tienes iglesia, Avenida Guanaco 4180. Visítanos y ahí estaremos orando por ti. Dios te bendiga. Yo entro al lugar más santo. A través de Radio Conexiones Señal 1300, el Ministerio Asamblea de Dios Pentecostal y su templo Chequiná de Avenida Guanaco 4180, que preside el pastor Cristian Vera y la pastora Herminia Contreras, han presentado su programa radial Y la verdad os hará libres. Le invitamos a volver a sintonizarnos cada martes desde las 17 horas, siempre por Radio Conexiones Señal 1300.